¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes tengan. Estimados oyentes, hoy les hablaremos un poco acerca de la ecuación de Wagner, entre mi compañero Sebastián Sánchez Fajardo y su servidor Josué Jiménez Castro. Como estuvimos viendo a través de las fisicoquímicas 1 y 2, sabemos que la presión de vapor es esencial para la mayoría de cálculos que estamos llevando acerca de nuestra carrera. Y bueno, en este caso la estimación de la presión de vapor es esencial en la industria petroquímica, debido a que se requiere para cálculos de equilibrio de fases en sistemas multicomponentes. Y por otro lado, su conocimiento es esencial en el diseño de diferentes equipos de ingeniería como refrigeradores, compresores, aire acondicionado, entre otros, ya que, como vimos en la clase de Fisicoquímica 2, en la materia de Fisicoquímica 2 en el semestre pasado, estuvimos trabajando mucho con compresores, toberas, difusores, y pues la mayoría de estos funcionaban o teníamos que basarnos en una estimación de presión de vapor. Y bueno, es así como la presión de vapor juega un papel importantísimo en las simulaciones numéricas de procesos de combustión, en los que hay cambios significativos de esta propiedad. Y esos cambios significativos dan como resultado cambios en la atomización de combustible, velocidad de evaporación, procesos de formación de emisiones, de contaminantes y muchas otras más. Entonces, por tal motivo, existe un gran interés en la ingeniería, sobre todo en la ingeniería química, sobre la medición y correlación de los valores de esta propiedad. Y bueno, mencionado lo anterior, una breve introducción. Como sabemos, hay diferentes ecuaciones para el cálculo de la presión de vapor, como la que vamos a ver, la de Wagner. Y bueno, también la presión se puede calcular con otras ecuaciones, como la ecuación de Antoine, que esa ecuación mide tres parámetros, pero es válida en un rango limitado de temperatura, como todos sabemos. Y también existe la ecuación de Gómez-Dott y la ecuación de Lee-Kessler, entre otras. Y bueno, como decíamos anteriormente, la ecuación de Antoine solo depende y está conformada por tres parámetros. La ecuación de Gómez-Stotz y Lee-Kessler dependen de las propiedades de la sustancia, como la temperatura crítica, presión crítica y factor acéntrico, pero no se describe la región cercana a un punto crítico. Y bueno, por otro lado, la ecuación de Wagner, con cuatro parámetros y dependiente de la presión crítica y temperatura crítica, es considerada una gran contribución en los modelos de presión de vapor, ya que representa con gran precisión los datos experimentales de un gran número de sustancias. Y pues como mencionamos hace un momento, esta ecuación representa cuatro parámetros, lo que la hace mejor que ecuaciones que representan tres parámetros como la ecuación de Antoine y tiene una exactitud mayor. De Wagner tiene la gran virtud de poder representar de una manera muy precisa los datos experimentales para una gran cantidad de sustancias en un amplio margen de temperatura. A diferencia de la ecuación de Antoine, que tiene un rango de temperatura limitado, la ecuación de Wagner cubre mucho más este rango y entonces nos permite tener más exactitud en diferentes temperaturas que la ecuación de Antoine no cubre. Esta ecuación agrega un parámetro extra, recordemos que la ecuación de Antoine solamente tiene tres parámetros A, B y C, la ecuación de Wagner agrega un parámetro D y además hace que dependa de la temperatura crítica y la presión crítica de la siguiente forma. En primera, no se va a sacar directamente la presión de saturación, sino que se sacará la presión de saturación reducida para posteriormente calcularla con la presión crítica. Entonces, esta ecuación depende de la presión y temperatura crítica de la siguiente manera. Em, el logaritmo natural de la presión de saturación reducida va a ser igual al parámetro A por tau más el parámetro B por tau a la 1.5 más el parámetro C por tau al cubo más el parámetro D por tau a la sexta, todo eso sobre la temperatura reducida. Recordando, como les decía, que la presión de saturación entre la presión crítica va a ser igual a la presión de saturación reducida y tau es simplemente 1 menos la temperatura reducida. Una de las utilidades de esta ecuación
es que es recomendada por su excelente capacidad de representación de datos de presión de vapor-temperatura. Esto es gracias al rango de coexistencia líquido-vapor desde el punto triple hasta el punto crítico que en ella se abarca. También es recomendada para extrapolar datos una vez conocida la curva de presión de vapor-temperatura o también una vez conocida cierta cantidad de puntos suficientes pertenecientes a la curva para poder extrapolar. ¿Qué es lo que vamos a poder extrapolar? Pues la temperatura reducida conociendo presiones críticas a diferentes temperaturas reducidas. A continuación, veremos un ejemplo tomado de un libro del autor Reid y sus colaboradores, en el cual vamos a calcular la presión del isopropanol a 450 grados Kelvin usando justamente la ecuación de Wagner, y como dato tenemos que el valor experimental es de 16.16 bar. Con este valor experimental, bueno, al final podremos corroborar la exactitud de esta ecuación. En primera de tablas, esto lo podemos encontrar en el apéndice B del Smith y Van Ness, podemos encontrar la temperatura y la presión crítica en Kelvin y bar. Posteriormente, en algunos apéndices de autores como Reid, podemos encontrar datos de los parámetros A, B, C y D para la ecuación de Wagner, y bueno, ya nada más calculamos lo que es la temperatura reducida, dividiendo la temperatura entre la temperatura crítica, que nos da este valor de acá, que es 0.88, y después calculamos tau, que es 1 menos la temperatura reducida, que sería 0.1147. Continuando con la resolución del problema, procedemos a sustituir en la ecuación de Wagner los datos que ya conocemos, que sería de esta manera, y bueno, calculamos la presión de saturación reducida, simplemente, bueno, elevamos a la exponencial para eliminar el logaritmo, y después para sacar la presión de saturación, simplemente multiplicamos la presión de saturación reducida por la presión crítica que habíamos visto en las tablas que ya habíamos buscado, y nos queda un valor de 16.22 bar. Ahora, bueno, calculando el error en porcentaje, simplemente es esta fórmula de acá, nos da un error de 0.37%. Bueno, aquí lo que hacemos es comparar esta correlación generalizada, que es la ecuación de Wagner, con algunos otros métodos, como la ecuación de Antoine o la ecuación de Lie-Kessler o un método de Gómez-Todos. Nos damos cuenta que la ecuación de Antoine pues tiene un error muy elevado del 11%, la de Lie-Kessler tiene un error también un poco elevado del 6.37% y la de Gómez-Todos del 2.4%. Nos damos cuenta que la ecuación de Wagner tiene el error más bajo. Esto es debido a que en el caso de la de Antoine, el caso del isopropanol a 450 Kelvin, que fue con lo que trabajamos, pues no está en un rango de validez para la ecuación de Antoine de sus parámetros. Mientras que, bueno, la ecuación de Lie-Kessler no es exacta para sustancias polares o asociadas, como es el caso del isopropanol también, y el caso del agua incluso también. Y Gómez-Todos es un método iterativo, es un método numérico y bueno, es razonablemente bajo su porcentaje de error, considerando que trabaja con poca información. Y bueno, ya para finalizar, aquí tenemos un ejercicio por si lo quieren hacer ustedes para corroborar la exactitud de esta ecuación y para también practicar un poco de lo que ya hemos aprendido. Bueno, aquí está la bibliografía que ocupamos y muchísimas gracias.